Recientemente viví como católico durante 30 días y aprendí mucho. Pero hay otra denominación que afirma ser la única iglesia verdadera, y esa es la Iglesia Ortodoxa. Como ya lo habrás adivinado, durante los próximos 30 días voy a vivir como un verdadero cristiano ortodoxo. Y esta vez no voy a ver si me convierto al final de los 30 días, sino que quiero ver de qué se trata realmente esta fe. Y en última instancia, ¿cuál es la mayor diferencia entre esto y el catolicismo? Al igual que la vez pasada, no quería adentrarme a ciegas en esta fe, así que me senté con el padre Alex, de una iglesia ortodoxa local, para que me ayudara a entender mejor la ortodoxia. ¿Qué significa ser un cristiano ortodoxo? Ser alguien que ama a Jesucristo y está conectado con la iglesia antigua, la iglesia que Jesús fundó. Luego, necesitaba saber qué pensaba el padre sobre la diferencia entre las dos denominaciones. Hay muchas cosas similares. Ambos honramos a los santos de Dios. Ambos tenemos una vida sacramental y litúrgica. Ambos preparamos y recibimos la Sagrada Comunión los domingos, creyendo que es de una manera verdadera y mística el cuerpo y la sangre de Cristo. Así que una gran diferencia aquí es que la Iglesia Ortodoxa ve las cosas de manera conciliar, mientras que la Iglesia Católica Romana las ve de manera monárquica. Algunos de ustedes quizá ni siquiera sepan qué es el cristianismo ortodoxo, y eso se debe a que solo el 1% de Estados Unidos es ortodoxo. Me suena muy interesante esta distinción que hizo con el mundo católico, porque hay muchísimas similitudes. De hecho, la Eucaristía es un punto en común que tienen. Hicimos un tweet sobre la Eucaristía, por si quieren ir a verlo después, donde intentamos explicar esas diferencias, por qué nosotros como evangélicos pentecostales lo vemos como simbólico, mientras ellos de manera mística lo ven como que literal se vuelve el cuerpo de Cristo. Pero me llama la atención esta diferencia. Me parece muy interesante, ¿no? El mundo católico es como monárquico, tiene al Papa que decide como en última instancia, mientras el mundo ortodoxo lo ve más en plan concilio. Me gusta esto que dijo. Vamos a seguir viendo. Esta fe se encuentra principalmente en el otro lado del mundo, y pensé que era importante preguntarle al padre qué significaba esto para la fe aquí en Estados Unidos. Descubro muchas veces que mucha gente ni siquiera ha oído hablar de la Iglesia Ortodoxa. Esto es extraño, creo, para muchas personas que no lo esperan. En parte también porque en el nombre de las iglesias muchas veces hay un nombre étnico, como San Jorge Iglesia Ortodoxa Griega. Finalmente llegó el momento de escuchar el plan de acción del padre Alex para mí. Para mí, ¿cuál crees que sería un plan de 30 días que recomendarías? Tienes que venir a la iglesia, que la adoración es lo más importante. Y luego, parte de ser cristiano ortodoxo es nuestra fe en el hogar y nuestra fe en nuestra vida, que debes tener una oración matutina y una oración vespertina. Y yo diría que leas también un libro sobre la iglesia. Dicho esto, no voy a mentir, me sentí confiado para los próximos 30 días e incluso mi padre me bendijo antes de emprender este viaje. Vale, ha salido mucho mejor de lo que esperaba. Antes de hablar sobre el plan de acción, también quiero decir que el padre me dio 2 libros y luego mira esto. Esta será mi icono durante los próximos 30 días. Esta es de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero el plan de acción de 3 pasos es similar al católico, pero diferente. El número 1 obviamente va a ser la Divina Liturgia. Eso no es negociable, porque para los cristianos ortodoxos esto es el centro de su fe. El número 2 va a ser la oración. El padre en realidad me dio otra cosa. ¿Qué fue esto? Literalmente tiene lo que debo rezar en la mañana y lo que debo rezar en la noche. Amigo, eso me parece... Va a ser diferente. Ya lo destacamos en el video católico antes, ¿viste? Pero me parece muy interesante cuando hay como una especie de orden o la oración lleva como ese tono de disciplina. Me parece muy interesante, porque fíjate que le dijo, tenés que tener una oración a la mañana, tenés que tener una oración por la tarde. Fija, y hasta tienen un libro para ayudarte a orar, para que no solo te salgan palabras, porque viste que los pensamientos divagan, sino como para ordenarte. Me parece interesante. Porque quiero asumir automáticamente y supongo que mencioné que la Divina Liturgia va a incluir la comunidad y conversar con quienes forman parte de la Iglesia Ortodoxa. Pero el tercer punto en realidad va a ser terminar este libro y realmente aprender. Ahora, finalmente ha llegado el momento y oficialmente es hora de comenzar los 30 días. Ahora es el primer día. En este momento voy a hacer la oración de la mañana, ya que son, creo, las 9 a.m.,
Y lo genial es que, como dije ayer, el Padre me dio un libro de oraciones. Pero en el libro de oraciones está la oración de la mañana. Hay una oración de la tarde y hay una oración de la noche. Pero déjame mostrarte mi icono. Bueno, mira, sé que se supone que debe estar en una esquina, pero no sé si puedes ver. Ahí no va a funcionar. 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 No tengo ni una sola esquina. Así que decidí que el mejor lugar donde podía ponerlo era sobre mis sueños y mis metas, para que Cristo reine por encima de todo. Empezar el reto el primer día, la verdad, me puso un poco nervioso, porque siento que a veces me falta estructura en mi relación con Cristo. Y no quería que estas prácticas fueran en vano. En los días 2 y 3 simplemente seguí enfocándome en la oración y la lectura. Era todo lo que pensé que realmente podía hacer. Eso fue hasta que llegó el momento de mi primera liturgia divina. No tengo idea de qué esperar. Supongo que es algo parecido a una misa católica, pero sinceramente no tengo ni idea. De verdad espero que esta vez no esté mal vestido. Antes iba a las iglesias en camiseta, al menos ahora fui a Target. Es un poco más, ya sabes, no tan casual, en el camino a la iglesia. Pensé que esto no iba a ser algo con lo que yo pudiera conectar, sinceramente, solo un choque cultural y que no era para mí. Y luego, al entrar, es como si hubiera entrado al pasado de una manera muy interesante. Quiero decir, al entrar, literalmente, los sonidos de la congregación adorando rebotaban en las paredes. Y no te miento, se sentía como si escucharas el cielo por un momento. Y poco después de la adoración, el padre Alex dio una palabra, lo cual fue muy diferente al catolicismo, en el sentido de que definitivamente habló por más tiempo. Y también llamó a los niños para darles una lección, algo que me pareció genial y más íntimo. Pero después de eso volvimos a la adoración y toda la liturgia se sentía como si fuera divina, de ahí el nombre, probablemente, pero en el sentido de que todo tenía significado y propósito. Y aunque sentí esto, para ser honesto, todavía no sabía mucho de lo que estaba pasando. Pero lo que sí sabía con certeza era que los próximos 30 días iban a ser diferentes. Bien, acabo de llegar a casa de la divina liturgia. Voy a tener que acostumbrarme a decir eso porque estoy acostumbrado a decir servicio. Pero definitivamente no es nada parecido a la misa católica y mucho menos a lo evangélico, bautista o no denominacional. Pero una cosa que es diferente de la misa católica es que tiene su propia estructura. Pero hay un periodo más largo en el que el sacerdote, ya sabes, habla y comparte su mensaje del día. Y también estuvo ese segmento interesante en el que el sacerdote habla con los niños. Estoy como en silencio porque uno ya tiene cierta familiaridad con la misa católica, ¿no? Uno ya sabe qué esperar porque algún familiar católico tenés, ¿viste? O sea, de este lado del planeta es como súper normal. En cambio, esto para mí es algo ajeno completamente. Creo que jamás he entrado en una iglesia ortodoxa en Argentina. Debería buscar una, o sea, me da curiosidad de ir a conocer una. Pero todo, o sea, no hay estatuas, pero sí hay imágenes, hay iconos. ¿Qué significa un icono? ¿Por qué lo tiene que colgar en una esquina? Creo que hay preguntas que todavía no está respondiendo este muchacho. Bastante bien. Para ser mi primera vez todavía estaba esa sensación de, ya sabes, no sabía qué estaba pasando. Sabía que había mucho de la historia que necesitaba aprender porque me sentía confundido. Por eso al día siguiente pasé más tiempo en oración y leyendo. Sé que no es una buena excusa, pero estuve muy ocupado y no pude hacer la oración de la tarde aquí en mi casa porque estuve en la carretera todo el día. Pero ahora voy a hacer la oración de la noche y también voy a leer este libro. El libro es Orthodox, volviéndote ortodoxo. Bueno, voy a ser honesto, solo leí un capítulo porque ya son como las 10:30 y estoy muy cansado. Pero hubo una cita que me pareció interesante. Decía, no vinimos a convertir a sus estudiantes en protestantes, sino a llamarlos a un compromiso más profundo con Jesucristo. Y eso me da curiosidad, si ser cristiano ortodoxo significa simplemente tener un compromiso más profundo con Cristo. Creo que es una cuestión importante sobre la que reflexionar, porque incluso Cristo mismo dijo, buscad primero el reino de Dios. Y solo espero que a través de todo esto esté buscando verdaderamente al Señor. Pero al séptimo día llegó el momento de la siguiente parte, confesión. Llegamos a la confesión. Estamos aquí como en la el mundo iglesia, católico hay confesión. y no sé si esto va a ser lo mismo que la última vez. O sea, no lo quiero. Esta es mi primera vez. Así que, Eddie, esta vez no es un día de confesión programado. Es más bien que lo agendé con el padre Alex. Así que solo estaremos él y yo. Sí, probablemente debía haberlo hecho así la última vez. Pero bueno, lección aprendida. Esta vez también, de hecho, le pregunté al padre cómo debía hacerse y cuál es el significado detrás de esta práctica de la confesión. Y también, otra lección aprendida,
Esta vez no grabé la confesión, así que no verán eso. Pero el padre me explicó que la confesión no es tanto confesarle a él, sino más bien a él. Estando a tu lado como tu padre espiritual frente a tu verdadero padre y permitiéndote confesar que es exactamente como se sintió y el resultado real. Fue algo que nunca había hecho antes, y esto es prácticamente exactamente como se veía. Acabo de terminar la confesión, y decir que fue curativo es quedarse corto. Wow. Creo que todo el mundo debería confesarse, pero creo que hay alguien mucho más cualificado que yo para explicar por qué deberíamos hacerlo. Es importante que reconozcamos que somos pecadores, y es importante reflexionar sobre ello. Y aún más importante, tomar aquello en lo que hemos reflexionado y presentárselo a Dios. Y pídele ayuda y sanación a Dios durante el proceso. Bueno, a primera vista es definitivamente diferente del catolicismo. No había una barrera de pared, y el enfoque hacia la confesión era menos de confiesa tus pecados. Es más bien esto es lo que deberías hacer en vez de, ya sabes, él está ahí como pecador, pero también como alguien que es tu padre en Cristo y simplemente te guía a través de la confesión. Y no creo que sea apropiado calificar una confesión, porque ya sabes, una confesión más alta no significa que estés pecando más, no lo sé. Pero la confesión fue mucho más, y es parte de la historia. Estoy emocionado por todo lo que los 30 días tienen para ofrecer, lo que nos lleva al día 10, donde en realidad haré 2 de los 3 pasos, oración y comunidad. Es la segunda semana. ¿Sabes que estoy recalculando mientras lo miro al chabón este? O sea, me parece muy interesante. ¿Se acuerdan que yo había hablado en el video anterior sobre que me parece algo a desarrollar esta cuestión de la confesión, ¿no? Porque el sentido, digo, hay algo ahí, hay algo en cuanto a... Si uno ora solo en su cuarto y le pide perdón a Dios, está bien, te perdonás, pero cuando vos hablás con alguien, con otro humano y juntos oran y vos le contás, es como si fuese a otro nivel, porque es como que ya no estás solo adentro en tu mente, sino que estás fuera y tenés a alguien que te pueda acompañar. Es diferente, literalmente es diferente. Y creo que es una práctica que puede ser corrompida muy fácilmente, pero que me parece sabia. Y estoy flasheado con la reacción de él. Fíjate, Iván, que es muy diferente cómo está reaccionando él cuando lo comparás con el video católico. Yo siento que él tiene como un approach, una aproximación al mundo ortodoxo, que es la que tendríamos nosotros. No conocemos nada, entonces es como todo wonder, ¿no? Como todo wow, como todo sorpresa. Sí, cual, sí. En cambio, en el mundo católico uno ya tiene una barrera más alta, ¿viste? Como ya tenés tus escudos arriba, ya sabés que tus preconceptos también. Exacto, acá al no haber prejuicio, creo que definitivamente tiene algo, hay algo ahí. En la iglesia hay algo, la cuerda de oración, construir tu propia cuerda de oración. Es similar a como un rosario, supongo, para los cristianos ortodoxos. Y sinceramente estoy muy emocionado porque siento que aquí es donde tengo la oportunidad de aprender más sobre la fe. Dicho esto, estoy bastante emocionado porque no tengo ni idea de lo que estoy a punto de hacer. No tener idea de a qué me estoy por enfrentar parece ser un tema común aquí, pero para explicarlo mejor, estamos construyendo una cuerda de oración inspirados en la historia de San Antonio cuando estaba en el desierto y prácticamente un ángel se le apareció mostrándole cómo hacer un nudo que el diablo no podía desatar. Y hoy hicimos ese mismo nudo. Y el propósito de esto es estar en un estado meditativo mientras lo haces y también repetir la oración de Jesús. Creo que lo hice bastante bien para ser mi primera vez. Totalmente olvidé grabar el producto final, pero esto es más o menos como... hay algo ahí. Hay algo ahí. O sea, es rarísimo, ¿no? O sea, vamos a decir lo que es rarísimo. Pero hay algo ahí, chabón, porque es como que tu cuerpo está vinculado con tu cabeza. Es como... Decime si en este momento ansioso donde nos estás lavando los platos y pensás que tenés que hacer otra cosa. Estás haciendo otra cosa y pensás que tenés que lavar los platos. Donde nuestra cabeza siempre abre pestañas. Si no es como hasta deseable decir, che, claro, estoy recontra enfocado mi cerebro en hacer esto, pero a la vez meditando en la oración. ¿Qué querés que te diga, gordo? Hay algo ahí. Hay algo ahí. Y sinceramente, lo que más disfruté fue charlar con algunos de los jóvenes que estaban allí, con uno de los cuales incluso entablé amistad. Y oirás más de ellos más adelante en el vídeo. Fue bastante divertido, no voy a mentir. Sin duda pude hablar con la gente y en general fue una buena experiencia. Bastante genial. Sin duda se ve una faceta diferente cuando se empieza a hablar con la gente de esa fe. Va a sonar a cliché. Ya sabes, la iglesia no es un edificio. La iglesia está formada por las personas. Sin duda, estoy agradecido de haber tenido la oportunidad de experimentar la fe de la manera en que lo he hecho.
Y las dos últimas cosas, sinceramente, me dieron una perspectiva diferente de cara a la segunda liturgia divina. Estamos aquí para la segunda liturgia divina. Lo único es que, de alguna manera, en cada video logré llegar tarde al menos a un servicio. Sin embargo, llegamos y gracias. Va a ser un servicio increíble. Esta vez, al entrar, no lo vi como una religión ajena para mí, sino más bien como algo que todas estas personas han conocido durante años. E incluso con eso, llegué a tener mucho más respeto por la ortodoxia. Esta vez noté los pequeños detalles como las mujeres usando velos, la disciplina en la congregación, estar de pie durante la mayor parte de la liturgia y el recordatorio constante de lo que Cristo hizo en la cruz, con todos haciendo la señal de la cruz cada 5 segundos. Voy a ser honesto. También noté esta vez que algunas personas en la fila para la confesión cruzaban los brazos sobre el pecho al recibirla. Si alguien sabe qué significa eso, hágamelo saber en los comentarios, pero definitivamente pude apreciar más la belleza y la fe en esta liturgia. Es el día siguiente después de mi segunda vez en la Divina Liturgia. Otra cosa que me di cuenta es que, como ya no era mi primera reacción, me enfoqué más en lo que hacía la congregación. Y me di cuenta de que vi las mismas caras y vi en sus ojos, o un profundo temor y su profundo respeto por el Señor. Y sinceramente siento que las últimas 2 semanas no han sido nada demasiado loco. Y creo que es porque he estado tratando de experimentar la religión, tratando de aprender más sobre la religión y no aprendiendo más sobre la gente de la fe, que es exactamente la razón por la que, entrando en esta semana, aunque seguí enfocado en la oración y la lectura, quería interactuar más con la gente de la iglesia y posiblemente hacer algunos amigos de verdad. Quiero compartir lo que he aprendido hasta ahora que oficialmente soy un Obro. Primero, toda la liturgia divina está diseñada para que sientas que eres parte de este banquete celestial. De ahí los iconos y el diseño interior del lugar. Segundo, toda la adoración se siente y suena mucho más mística y antigua en comparación con una misa católica o un culto protestante, lo cual, de nuevo, es intencional. En tercer lugar, la comunión es fundamental aquí. Y tanto es así que esta vez me dieron la comunión mientras estaba sentado. Mención honorífica, los cristianos ortodoxos tienen pantorrillas de acero porque el 75% de la liturgia divina la celebramos de pie. También completé mi misión e hice un amigo esta vez, Adrián, que está literalmente en la misma situación que yo. Así que le pregunté qué había aprendido hasta el momento. Y realmente no entiendo mucho, no entiendo los iconos, no entiendo por qué hacen ciertas señales, pero sí siento el espíritu del Señor aquí y disfruto la disciplina. Ciertas cosas como ponerse de pie. También quería saber qué pensaba él sobre las diferencias culturales viniendo de una iglesia protestante. Sí, creo que es un choque cultural. Muchos pastores lo predican, pero ver a todos como grupo participando en una disciplina, eso es otra cosa completamente distinta. Salgo de aquí y pienso, wow, eso fue diferente. Realmente lo disfruté, me anima, me motiva durante toda la semana. Y luego Adrián tenía unas palabras de ánimo que quería compartir con ustedes. Ustedes salgan y busquen por ahí. Si no se sienten realizados en su iglesia, no sé qué significa eso, no los estoy diagnosticando ni nada por el estilo. ¿Estás diagnosticado? Quiero decir, si te sientes así, asegúrate de ir y probarlo. O sea, ¿por qué no? No te va a hacer daño. Estoy de acuerdo con Adrián porque creo que sería beneficioso para nosotros como seguidores de Cristo ver diferentes denominaciones. Y Adrián y yo también pudimos Fíjate verla. que algo que destacó este chico, Adrián, va muy en línea con lo que venimos destacando nosotros. Yo que les venía diciendo. El orar a la mañana y a la tarde así con un libro ordenado, el tener un patrón para orar, ¿no? con el cordón que te haga estar focus en el momento. Y él usó la palabra disciplina dentro de la liturgia, que creo que también va en línea con lo que hablamos de la confesión. O sea, cuando vos empezás a ver estos elementos, hay algo ahí. Hay algo relacionado a la disciplina, hay algo relacionado al hecho de sentir como un orden lógico, ¿no? Nada, creo que es extraño, ¿no? Porque gozamos de una libertad tremenda en el mundo evangélico, en el mundo protestante. Hablo del mundo evangélico, no voy a poner protestante dentro, pues los luteranos son una cosa, todo, ¿no? Entonces, no denominacional, pentecostal, hablo de este mundo evangélico del que yo formo parte. Tenemos una libertad tremenda para con Dios, que está buenísima, pero eso hace que a la vez uno diga, che, y quiero un poco más de estructura a veces, quiero un poco más de orden. Es como, viste, comiste muchas galletitas y ahora querés algo salado, viste. Es como que te fuiste por un lado y ahora querés el otro. Entonces puedo entender lo que él está diciendo, puedo entender a qué se refiere. Y bueno, nada, qué sé yo, eso. Fe en práctica en un evento de café y comida después de la liturgia.
No es que no lo haya hecho las últimas semanas, pero siento que esta vez realmente tuve la experiencia ortodoxa. ¿Sabes? Pude quedarme allí durante la hora del café, creo que así se llama. Es como otro servicio completamente diferente porque no había solo 10 personas allí. No, estaba toda la congregación y pude hablar con muchos de ellos. Pero fue realmente genial ver lo en serio que se toman la comunión y cómo ven el ser administradores del cuerpo de Cristo. Quiero decir, todos esperando, nadie probando la comida hasta que el sacerdote ora por ella. Ya sabes, todos esperando en la fila y tantas cosas diferentes. Eso solo demuestra la autenticidad de la fe. Y para ser honesto, tengo suerte. Un poco triste porque la próxima semana será mi última divina liturgia, pero aún no se ha acabado. Porque antes de ir a mi última divina liturgia, quería tiene toda la pinta que se va a hacer ortodoxo. Conocí a Daniel. Estoy aquí con mi amigo, a quien conocí en estos últimos 30 días. Y quiero preguntar, ¿por qué eres ortodoxo? La iglesia ortodoxa, lo que creo es que es la iglesia fundada por Jesucristo y sus apóstoles. Es muy difícil ser ortodoxo. Si eres uno de los soldados de Dios, si eres uno de sus siervos, probablemente tu vida no será fácil. Eso es lo que nos hace más fuertes. Aunque Daniel cree que es difícil, le pregunté qué es lo que más le gusta de ello. También la comunidad. Ninguno de nosotros puede hacer nada solo. Estamos todos tratando de convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Una de las cosas más hermosas de la iglesia ortodoxa es que solo tenemos una liturgia. En un día, porque todos tenemos que estar ahí como comunidad. Luego Daniel compartió el mayor malentendido que existe sobre la fe. Muchos creen que solo existe en el este o que hay que ser griego o ruso para ser ortodoxo, pero no es así. Especialmente en los últimos 5 años hemos visto en todo el país a muchos jóvenes, hombres y mujeres nacidos en Estados Unidos acercándose a la ortodoxia sin ser griegos, ni rusos, ni etíopes. Pregunta final, ¿qué le dirías a esas personas que tienen ciertos prejuicios sobre la iglesia y nunca han ido a ella? Ven y ve, habla con una persona, habla con cualquiera, habla con el sacerdote que encuentres allí. Cualquier malentendido que tengas será inmediatamente derribado. Los cristianos ortodoxos son muy amables. Los cristianos ortodoxos, nosotros sí adoramos a Dios. Nosotros no adoramos ídolos. Nosotros no adoramos a María. Después de una estupenda conversación con Daniel, terminé la semana como la empecé, en oración y leyendo la Biblia, hasta que finalmente llegó el momento de la última liturgia. Y pensé, ¿a quién más podría traer mejor esta vez que el osito Puki? Y creo que ella se dio cuenta enseguida de lo diferente que era esto de la misa católica, pero también creo que disfrutó de esa sensación. Fue como si hubiéramos viajado al pasado y hubiéramos vislumbrado cómo pudo haber sido la iglesia primitiva. Y también quería compartir sus impresiones sobre su primera experiencia. Fue sin duda un choque cultural. Es como si Jesús mismo tuviera una iglesia fuera esa. Era algo muy tradicional. Ahora que has asistido a una misa católica, ¿cuál dirías que es la diferencia entre ambas? Fíjense que hay mucha más oración y está muy centrado en Jesús. Hay tanto que quiero decir sobre esta fe porque sinceramente estos 30 días me han demostrado que es una fe, con tan profunda reverencia y temor del Señor. Pero lo que saco en conclusión es que si bien los católicos y los cristianos ortodoxos pueden tener algunas diferencias, vale la pena señalar que las similitudes son mucho más importantes. Una de ellas es la creencia y el seguimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Y personalmente mi parte favorita fue el gran énfasis en la comunidad. Quiero decir, solo hay una liturgia divina y la fraternidad es fundamental para ser un cristiano ortodoxo. Y miren, sé que definitivamente esta no será mi última vez que venga a una iglesia ortodoxa, pero me alegra haber podido experimentar la fe con el corazón y la mente abiertos. Un agradecimiento especial al padre Alex y a todas las personas que me ayudaron de la iglesia de San Felipe Ortodoxa. Y para los ortobros, si quieren aprender más sobre el catolicismo, creo que les gustaría este video. Hasta ahí pasó el video. Otra gran pieza de contenido de este muchacho que la verdad es que es muy bueno, amigo. Es muy bueno. ¿No, Iván? Sí, no, la verdad, muy interesante. Honestamente, lo que me pasa con esto es que me genera una amplia curiosidad por el mundo ortodoxo. O sea, me da ganas de saber más, ¿no? O sea, ¿qué poder tienen los íconos? ¿Cuál es la diferencia entre un ícono y una estatua católica? Más alrededor de la Santa Cena y la Eucaristía. Bueno, hay muchas cuestiones porque a priori es como que uno la embolsa, no, son católicos. Nada que ver, ¿no? Es otra cosa. Entonces, nada, definitivamente me da curiosidad como para seguir explorando un poco esto. Pero
Pero yo voy a aprovechar esto porque mencionó, creo que fue Adrián, el muchacho mencionó algo así como está habiendo una especie de aluvión de muchos convertidos a la fe ortodoxa. Y es verdad, en Estados Unidos, a diferencia de otros momentos, hay cristianos que se están haciendo ortodoxos. Como también la generación Z es verdad que es más católica relativamente hablando que otras generaciones, ¿no? Y yo creo que todo esto refiere a un movimiento cultural. A un movimiento cultural, y yo lo podría explicar con 2 palabras. Religión y relación. Religión y relación. Es célebre la frase, seguramente si estás viendo esto lo escuchaste alguna vez en tu vida: yo no tengo una religión, lo que yo tengo es una relación con Dios. De manual. ¿La has dicho? Una clásica. Yo la he dicho, culpable del crimen, la he dicho. Y yo creo que esa frase encierra mucho, o explica en buena parte este movimiento que estamos viendo. Que quizás es marginal, quizás es periférico, pero que cada vez empieza a tener más centralidad. Que es cómo muchos jóvenes empiezan a ver este tipo de fes, de iglesias más tradicionales, con liturgias más establecidas, como atractivas. Y creo que mucho tiene que ver con este movimiento. A ver, nuestros padres, nuestros abuelos crecieron en contextos católicos en América Latina, conocieron al Señor en alguna campaña, o si alguien los invitó a una iglesia, se volvieron evangélicos y encontraron algo nuevo, ¿no? Encontraron como esta cuestión de, esto no es una religión, no es algo que yo voy, me levanto, me siento, el cura me da, me vuelvo y sigo mi vida. No, esto es una relación con Dios que atraviesa toda mi vida. Entonces ese movimiento, viniendo desde un contexto rígido, tradicional y religioso, tenía mucho sentido. Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros? Nosotros crecimos en un contexto de relación con Dios. Nosotros crecimos en un contexto de luces apagadas, pantallas LED, humo, música, recitales, conciertos, y queremos un poco de religión. Eso es lo que está pasando, amigos. Es un movimiento pendular. Quienes crecimos en contextos de relación, queremos ahora un poco de religión. Quienes decimos, vos tenés que solo cerrar los ojos y orar, queremos ahora un libro de oración. Quienes crecimos en cines y teatros y pantallas de humo y no, iglesias se puede hacer en cualquier lado, ahora queremos un templo. Queremos vitrales. Y fíjense lo que está pasando, porque mi generación, 30 años para abajo, está empezando a tomar puestos de autoridad en las iglesias. ¿Sí? Alguien de 30 años ya no es una promesa, ya son pastores principales de muchas iglesias. Y ustedes van a ver cómo en iglesias cada vez más grandes y relevantes empiezan a aparecer elementos como vitrales, imágenes de Jesús, como ese icono que vimos, cosas que eran impensadas hace 2 décadas atrás, hace 1 década atrás. ¿Por qué? Porque referían a lo católico, porque referían a la religión. Pero hoy está sucediendo. ¿Por qué? Porque hay un movimiento pendular. Porque hay un movimiento de estamos un poquito cansados, ¿viste? De que todo sea sobre mi propósito y mi lugar en el mundo y motivación. Y nos queremos ir ahora un poquito para este lado. Esa es un poco mi lectura. Eso es un poco lo que yo percibo que está pasando. Amén de que de Estados Unidos para abajo el mundo evangélico cada vez más ha estado transando con la política. Que es lo que siempre se le ha discutido a la Iglesia Católica. No, porque ustedes, los católicos, ustedes, Iglesia y Estado son 2 separados, ustedes cobran del Estado, ustedes hacen esto. Lo que históricamente se ha criticado ahora se está comenzando a hacer. Entonces muchos crecemos y decimos, yo no sé si quiero votar a ese candidato. Lo tengo que votar porque me dice no. Entonces empieza a ver como una especie de hastío, ¿no? Como una especie de retorno a lo sacro, de retorno a lo sagrado. Queremos los límites, queremos cierto orden. Eso es lo que se ilustra en videos como estos que son mega virales en Estados Unidos, en lo que pasa con la generación Z en Estados Unidos y en los vitrales que están empezando a aparecer en las iglesias evangélicas. Yo ya les digo, en 5 años, si no antes, la norma ya no va a ser la pantalla LED con el humo y con todo negro, sino que va a ser luz, vitrales, un cuadro, una pintura. Yo lo celebro que pase. Solo hago esta advertencia. Guarda de tampoco pasarnos de roca para el otro lado. Pidámosle al Señor sabiduría para ser equilibrados, para ser sensatos en esto. Porque ya no, ya no es relación con Dios. Ahora tenemos religión. Queremos religión, además de la relación. Que la religión no nos robe la relación. Que no nos robe la espontaneidad. Que no nos robe la búsqueda genuina y no mediada, directa para con Dios. No hay que descartar todo lo que ha sucedido en los últimos 20, 30, 40 años. Hay que mantenerlo, cuidarlo, protegerlo. Pero a la vez buscar incorporar también estos elementos que a lo mejor se han ido perdiendo.